Bendiciones, Dios te bendiga, le damos el honor a nuestro Padre Celestial porque nos regala un día maravilloso y hermoso que por la cual el día de hoy nos presentamos por esta pantallita porque tenemos una palabra para impartir a tu vida, así que por favor presta atención, escucha lo que Dios quiere hablarte. Amén. Yo quiero hoy resaltar lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón durante la semana pasada. Mientras que dormía, escuché la voz de Dios inmediatamente que me dijo, habla sobre el perdón. Y cuando el Espíritu Santo habla a mi corazón con específicamente un tema o una palabra, hay que hacerle caso porque Él sabe por qué nos está dando ese mensaje. Él sabe por qué realmente nos da ese mensaje para impartírselo a corazones que lo necesitan. Entonces hay que obedecer siempre a lo que el Espíritu quiere y desea, pero ante todo que sea el Espíritu Santo fluyendo sobre mí con toda la autoridad y con toda la sabiduría y el entendimiento. Amén. La semana pasada estuvimos hablando eh, sobre referente a Jacob y Esaú, sobre referente a lo que es enfrentar y arreglar cuenta entre familia, entre amistades, con personas que tenemos que arreglar cuenta para perdonar. Sí, estuvimos hablando sobre referente a esto. Pero hoy vamos a hablar del verdadero perdón, es el tema, el verdadero perdón. Aparentemente esto venía de generación en generación. Lo que es la discordia o lo que es la desunión o lo que es la falta de perdón entre familias. Vemos que Saúl y Jacob tuvieron eso en su época, en su generación. Pero vemos que con los hijos de Jacob pasa esa maldición. Y vemos que también ellos hicieron lo malo en la vida de José y José le tocó una dura vida y bueno, Dios agarró eso malo para convertirlo en algo grande y maravilloso. Vemos en la Biblia donde los hermanos de José se encuentran con José, José les tiende la mano, los ayuda, le hace entender que él nunca se murió y todo lo que hemos leído sobre referente a la historia de José. Pero hoy quiero ver y quiero resaltar, mejor dicho, la palabra cuando realmente, aparentemente, Jacob muere y vemos la actitud y el comportamiento de los hermanos de José, que ellos tenían miedo, tenían temor. Y aquí vamos a resaltar dos cosas, lo que es el miedo y el temor, porque ellos todavía en su corazón sentían que José no los había perdonado. Entonces aquí vamos a aprender lo que es enfrentar las cosas como son para que se haga un rompimiento en el corazón de nosotros, para nosotros arreglar cuenta con las demás personas y hacerles entender que en nuestro corazón no hay ofensa y no hay falta de perdón, porque hace mucho rato que perdonamos y que sanamos, porque es importante que entendamos eso, que nosotros hayamos sanado cuando verdaderamente perdonamos, que nosotros nos sintamos un poquito de nada cuando veamos a esas personas. Y eso fue lo que pasó en la historia de José y sus hermanos. Aparentemente sus hermanos no habían sanado. Cuando yo estaba leyendo esta historia, el Espíritu Santo me hacía entender, era la actitud de sus hermanos. Ellos todavía no habían sanado. Ellos todavía en ese momento sentían miedo y temor de que José les hiciera algo. ¿Pero por qué? Porque todavía su conciencia no estaba limpia. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que es importante enfrentar la realidad a la hora de nosotros perdonar, porque nosotros podemos estar bien, nosotros podemos estar sanos, ya no sentimos esas heridas, de repente no sentimos ese remordimiento, ya no sentimos nada porque perdonamos y Dios nos sanó y vemos que realmente nosotros estamos bien, pero lo que no sabemos qué tal está la otra persona. Es por eso que el enemigo muchas veces nos gana ventaja a nosotros en enfrentar lo que es el perdón, porque muchas veces el problema no puede ser en nosotros, puede ser en la otra persona. Y mayormente cuando nosotros perdonamos y confrontamos el perdón con las otras personas,
ambas personas sanamos, ambas personas sentimos un rompimiento, de que arreglamos cuenta, que ya no va a haber esa conciencia, que ya no va a haber esos malos pensamientos hacia esa persona, que ya no vamos a tener esa rabia, esa ira o miedo, temor con la otra persona. Es por eso que el perdón es muy importante, no nada más en la área de nosotros, sino en la área de las otras personas a la hora de nosotros enfrentar el perdón. Entonces vemos aquí en Génesis capítulo 50, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, verso 15, amén. Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron, tal vez José nos odia. Mira lo que ellos estaban pensando. Tal vez José nos odia. O sea, en su conciencia todavía estaba mal, estaba sucia. ¿Por qué? Porque realmente ellos todavía no habían sentido el perdón y no habían sanado. Mira lo que dice, y se va a vengar de todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron a decir, antes que tu padre muera, nos ordenó que dijéramos, por favor te pido que perdones la maldad del pecado de tus hermanos. En tal manera te trataron. Por eso te rogamos que perdones nuestras maldades, pues somos siervos de Dios y de tu Padre. Yo cuando veo a sus hermanos y la actitud y el comportamiento que tienen sus hermanos, ellos necesitaban asumir la responsabilidad para ellos sentir la sanación y no sentir esa herida en sus corazones y no tener la conciencia de esa manera. Ellos necesitaban en ese momento decirle a José que por favor lo perdonara. No nada más ya era José el que tenía que asumir la responsabilidad, porque José fue el más perjudicado, o José fue el que estuvo dañado, José fue el que estuvo afectado, porque ellos dañaron a José. Pero en este caso ya José lo había, ellos con el principio de la actitud que tuvo de darle alimento y todo lo que hizo, le hizo y le dio una acción de que él lo había perdonado, que no había nada, pero ellos no habían sanado. Porque para ellos tener la conciencia de esa manera, pensando que ya Jacob no iba a estar y que como Jacob no iba a estar, ellos no iban a recibir el bien de José, sino el mal, y que a lo mejor se podía vengar y que era el tiempo de venganza, es porque ellos todavía tenían en su corazón esa herida, es porque ellos todavía no habían cerrado o no había visto una liberación, un rompimiento para ellos aceptar que José realmente no sentía ya nada de eso. Entonces, mientras los mensajeros le daban el mensaje a José, lloraba. Entonces llegaron sus propios hermanos y se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron, aquí nos tienen, somos tus esclavos. Cuando yo leí esta parte, me quedo sorprendida porque hubo una promesa que Dios le dio a David. Y una de las promesas que Dios le dio a David fue que en la historia él le dice, te entregaré a todos tus enemigos bajo tus manos. Y cuando tú ves que realmente en esta palabra vemos prácticamente los enemigos de José bajo las manos de José. Tú ves realmente cómo el mismo Dios se encarga de hacer las cosas para poner la justicia en nuestras vidas. Nosotros sin hacer nada, sin dañarnos y ensuciarnos. Cuando tú ves en la historia de José, vemos que sus hermanos le dicen, nosotros somos tus esclavos, ahora nosotros te vamos a servir a ti, te vamos a trabajar a ti. Cuando ves esto, yo me quedo impresionada porque yo digo, definitivamente uno tiene que dejar que el tiempo sea perfecto. Si hay algo que yo he aprendido es el tiempo de Dios. Y es algo que esperar en el tiempo de Dios no es fácil. Tú dirás, Migdeli, pero porque es enemigo, porque ellos eran sus hermanos. Sí, claro, José no los tenía como enemigos, pero aparentemente por un tiempo fueron sus propios enemigos, porque fueron los que le hicieron el daño, fueron los que le dañaron. Y muchas veces nosotros no vamos a querer decir que nuestra propia familia sea nuestro enemigo, o personas que uno ama que sean nuestros enemigos, pero va a llegar un momento donde vamos a tener que decir, estas personas son mis enemigos. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual son las personas que el enemigo está usando para hacerte la guerra. Entonces tú estás entendiendo en ese momento que tú no tienes guerra en ese momento, es como mamá, con hermano, con tío
o con cualquier persona que te duele, que tengas en tu corazón, sino el enemigo que está dentro de esa persona. Y aparentemente aquí vemos que sus propios hermanos eran sus enemigos. Y quizás en tu vida tú estás viviendo ahorita esas condiciones como José. Quizás estás en las condiciones de José o quizás puedes estar también en las condiciones de los hermanos de José. No lo sé. Lo importante aquí es confrontar y aceptar, que debemos aceptar y tomar la decisión de perdonar y de dar la cara para nosotros poder romper y estar tranquilos y libres de eso. José estaba tranquilo. José en ese momento dijo, ¿sabes qué? Ellos piensan que yo les voy a hacer mal. Ellos piensan que yo les voy a hacer daño. Yo no voy a hacerle daño. Lo que me llama la atención es que José todavía lloraba cuando sus hermanos les mandaron a decir eso y realmente aceptan, como quien dice, la confrontación. Y dice la palabra, aquí nos tienes como tus esclavos. Pero José le contestó, no tengan miedo, yo puedo ponerme en el lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacerme lo que hoy, para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y es importante que nosotros entendamos cuando una persona nos hizo daño, nos hizo la guerra y por momentos nos destruyó, como José. Porque esas mismas personas son las que Dios te entregará para que tú puedas ayudar, redimir y consolar. Porque te levantarás a ser gobernador de ellas o de ellos. Y aparentemente suena un poquito como de orgullo, no es orgullo, es que Dios es un Dios de justicia y Dios no se queda con nada. Y a Dios le encanta exhibir a todo aquel que le deja la justicia a Él. Dios se encargará de exhibir a todo aquel que realmente no se ensucia sus manos y no actúa con su fuerza y no agarra y busca de hacer la justicia a su manera, sino que la justicia se la deja a Dios. ¿Para qué? Para que Dios mismo se vengue, porque la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Cuando nosotros le damos esa venganza a Dios y no buscamos la forma o la manera, nuestra manera, Dios dirá, Dios dice en ese momento, como me has dado el lugar a mí y quieres que sea yo el que me vengue, pues tú verás a tus enemigos bajo tus pies. No para que los trates mal, no para que los humilles, no para que realmente te levantes a hacerles daño, ¿no? Sino para que te levantes a redimirlos, a ayudarlos, a consolarlos, a extenderle la mano y a darle aún comida. Cuando tú ves aquí, vemos en la posición que estaba José. Y una de las cosas que José dice, mira, ¿sabes qué? José le resalta en ese momento a ellos, tranquilos, porque lo que ustedes quisieron hacerme para un mal, Dios lo convirtió en un bien. O sea, lo que ustedes quisieron a mí hacerme para destruirme, Dios lo hizo para un bien. Cuando tú lees esto, realmente, aparentemente, ellos trabajaron a favor de José. Cuando tú ves la actitud de José para decir estas palabras, sin resentimiento, sin rabia, sin odio, es porque ya estaba sano, ya estaba sano por dentro. Sus hermanos tenían en ese momento, ¿cómo decirte?, que confrontar a José porque ellos necesitaban sentir la sanidad que tenía José. Tenían que sentir ya no remordimiento, sino tranquilidad de que su hermano no les tenía ni envidia, ni odio, ni resentimiento, ni rabia. Entonces es importante confrontar la realidad a la hora de perdonar, porque no nada más vas a sentir el perdón tú, sino las demás personas. Las personas verán que realmente Dios ha tomado el lugar de tu corazón, que Dios realmente está en tu vida y podrás dar testimonio a través del perdón, porque José no nada más estaba resaltando que en ese momento ya él no sentía odio, sino también estaba resaltando de que su Dios se había encargado de la justicia, de que su Dios lo había ayudado para llegar en ese lugar y en esa posición y poder ayudarlos él ahora a sus hermanos. Entonces cuando tú ves esta historia, tú dices, el verdadero perdón es este.
Esta es la verdadera sanidad que va a sentir una persona cuando perdona, cuando confronta, cuando acepta y cuando le hace entender a las personas, disculpa, cuando le hace entender a las personas que realmente no hay resentimiento, que no hay rabia, que no hay odio, que no hay amargura en su corazón por lo que le hicieron, porque lo que le hicieron lo convirtió en lo que es, en ser una persona importante. Entonces, mayormente las cosas que nosotros nos hacen, nos obra para bien. Entonces, la palabra de Dios dice, Romanos 8:28, en uno de mis versículos favoritos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra de Dios nos hace entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Eso fue lo que le pasó a José, le ayudó para bien lo que él en ese momento, en ese tiempo pasó, vivió y experimentó. Sus hermanos a la final nunca le hicieron un daño porque lo empujaron a su llamado y al propósito para llegar a ser gobernador y después ayudarlo a ellos y poder alimentarlo y ellos poder recibir el favor que solamente José lo podía hacer. Y es lo que yo quiero hacerte entender. Dios te va a posicionar, te va a ayudar, Dios va a darte tanto que vas a extenderle la mano a todo aquel que te negó una comida por un momento, que te dio la espalda, que por momento te dio, te dañó, te destruyó. Por eso es importante que nosotros tengamos el valor y la valentía para decidirnos a perdonar. Porque todo aquel que no está, ¿cómo decir la palabra? Todo aquel que no está dispuesto a levantarse a perdonar, ¿cómo puede llegar a la posición para poder ayudar a las personas que le hicieron un daño? Entonces, por eso es que tenemos que ser valientes y es por eso que debemos levantarnos siempre, a aceptar y a decidir a perdonar y a confrontar a las personas. Muchas veces, en mi caso, yo he quedado como loca, o quizás como loca nada más, no, sino como extraña en lugares, en sitios o con personas donde realmente me ha tocado ir o llamar y decirle, mira, me equivoqué, mira, sabes que lo hice mal, mira, sabes que te pido perdón, mira esto. Y las personas lo ven como que ella es como tonta, ella es como esto. No importa que las personas te vean como tonta, no importa que las personas te vean como que, ay, me parece que, ay, sí, quieres ser buena, no importa, ¿sabes por qué? Porque tú y Dios sí saben lo importante que es el perdón. Lo importante es lo que es acostarte y no tener la conciencia sucia y tener la conciencia con remordimiento, porque realmente tienes a medio mundo en contra y porque te has peleado con todo el mundo. Tener la tranquilidad y la seguridad de que por donde puedas pasar no tengas ningún problema. Si te encuentras a fulano, porque realmente en tu corazón ya no hay rencor, ya no hay resentimiento. Mira, el perdón es tan hermoso y maravilloso. Si las personas entendieran lo que es perdonar, no tuvieran años, muchos, sin hablarle a mamá, a papá, a familiares. Yo conozco familias, personas que tienen años, años, años de años que no le dirigen la palabra a un padre, a una mamá, a un familiar. Y eso sí es doloroso porque realmente por años han sentido ese odio, resentimiento, es ellos en su corazón. Y nosotros no estamos para cargar ese odio, nosotros no estamos para cargar esa basura, nosotros no estamos para cargar esas punzadas que dan en el corazón de amargura por causa de no perdonar, porque muchas personas a veces sienten eso en el corazón, esa amargura, esa punzada, es porque realmente en sus corazones están guardando mucha basura. Hay personas que realmente han muerto de infarto y dicen, ay, murió de un infarto, ajá, pero que tanto era la basura que tenía en su corazón que realmente esta persona nunca a lo mejor perdonó, nunca a lo mejor aceptó sus errores para poder perdonar
a sí mismo y a perdonar a otras personas. El perdón es tan importante que nosotros rompemos, sentimos liberación, sentimos esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que por la cual necesitamos. José en ese momento ya se sentía tranquilo y se sentía orgulloso de extenderle la mano a los que un día le desearon la muerte, a los que un día lo envidiaron, a los que un día le desearon el mal, a los que un día se gozaron de verlo mal. Pero ahora era él el que se gozaba de ayudarlos y de bendecirlo en el tiempo que Dios se los entregó. Y es lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy. Dios te entregará y preparará ese escenario y te ayudará para que le extienda la mano a estas personas y estas personas puedan ver el testimonio y al Dios que tú le sirves. Qué hermoso es la valentía también de los hermanos de José, porque ellos, claro, tuvieron miedo, su conciencia en ese momento les estaba hablando y aparentemente ellos estaban sintiendo remordimiento porque ellos pensaban que José los quería matar o iba a tomar venganza, ya que Jacob estaba para morir o ya estaba muerto. Pero aquí vemos la palabra, es que realmente José les deja muy claro que ya él no sentía nada de eso por ellos. Cuando tú ves esto, sus hermanos necesitaban sanar. Y Dios te está levantando el día de hoy a ti para que seas tú la valiente y el valiente a confrontar a estas personas, no es nada más para que tú sanes y sientas la liberación, porque quizás ya tú la sientes, quizás ya tú sientes la sanidad que Dios quería que tú sintieras, quizás ya tú no sientes la herida, quizás ya tú no lloras porque ya no hay herida, pero quizás esas personas Dios necesita restaurarla como lo está haciendo contigo, para que no tengan basura en su corazón. Hoy es el día nuevamente del verdadero perdón y Dios te está mandando a que realmente, verdaderamente perdones. Hay una generación que realmente le gusta guardar mucha basura en su corazón y eso es resentimiento, falta de perdón y ofensa en el corazón. Y nosotros no estamos para eso. La otra vez a mí me tocó ir, yo fui a un lugar y me sentí ofendida por una persona porque me dijo algo que realmente yo no ni lo pensaba ni lo había hecho. Y a mí cuando yo llegué, yo sentí, duré como 3 días con eso en mi corazón y yo decía, pero ¿por qué si yo no soy así y yo no hice eso? Y no es mi intención para nada. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿quieres que esa ofensa no esté en el corazón? ¿Quieres que eso no sientas y eso no sea un impedimento cuando tú y yo estamos orando, como que si hubiera algún obstáculo? ¿Quieres no sentirlo? Escríbele a la persona y dile a la persona que te ofendió. Y dile, ¿sabes qué? Me sentí ofendida, me siento mal, porque eso yo no lo hice, yo no pensé esa actitud. Y con mi pena, porque sí me dio pena, pero tuve que confrontar eso para sentir la libertad que el Espíritu Santo quería en ese momento que yo sintiera, porque me sentía mal y a mi conciencia venía algo que yo no había hecho. Y agarré y le escribí a la persona. Y le dije, eso que dijiste realmente me hizo sentir mal, porque yo no fue lo que tú dijiste. Y ahí agarré y realmente la persona se disculpó conmigo, yo también. Sentí la paz y la tranquilidad que necesitaba mi alma, que necesitaba mi corazón. ¿Y por qué resalto esto? Porque el Espíritu Santo siempre nos hace a nosotros estar limpiando nuestro corazón. Nosotros podemos ofender a una persona hasta por cualquier actitud. O muchas veces podemos sentir esa ofensa con cualquier cosa. Entonces, si nosotros no ponemos un parado a eso, eso es una basura que se va a ir guardando en el corazón. Y viene otro, y viene otro, y viene otro, y cuando vienes a ver, ya tu corazón está lleno de amargura y está endurecido, está como una piedra, como dice la palabra, está como un cristal de duro, algo así, porque realmente está endurecido por nosotros no sacar. O sea, nosotros limpiamos la casa todos los días, limpiamos el baño, sacamos la basura todos los días. Nosotros procuramos tener todo limpio, pero ¿por qué no procuramos también de tener el corazón limpio, de sacar? En estos días el Espíritu Santo me reveló algo muy comprometedor y me dijo, yo necesito que tú le preguntes a fulano tal cosa, porque yo necesito que tú ores por esa persona, porque esta persona dijo esto y esto. Y yo agarré, y porque el Señor me llevó al libro de Job.
Y en el libro de Job me hizo entender cuando nosotros oramos por nuestros amigos, porque sus amigos hablaron muchas cosas que realmente a Dios no le agradó, y a la final Dios le hizo entender a ellos que Job había sido íntegro en el capítulo 42 de Job. Entonces Dios le pidió a Job que orara por sus amigos. Entonces cuando yo estoy leyendo en el versículo, Dios me dice, ora como Job por estas personas. Y yo le digo, ¿por qué, Señor, voy a orar por estas personas? ¿Qué fue lo que ellos hicieron que realmente? Y Dios me hizo entender. Pero cuando yo le dije a la persona realmente me dijo que no. Mira, a veces nosotros vamos a escuchar y vamos a entender cosas que Dios nos revela personal a nosotros. Y nosotros tenemos que ser lo suficiente maduros para perdonar y para aceptar, aunque nos mienta, uno pueda decir, ¿sabes qué? No importa. A lo mejor tiene pena, a lo mejor tiene vergüenza, no importa. Pero como nosotros somos maduros y hemos crecido espiritualmente, uno sana inmediatamente, lo perdono, oro por él, por lo que habló, por lo que dijo, por lo que me ofendió, por lo que escuché que tú me revelaste, Señor. Yo perdono a esa persona. A lo mejor lo dijo porque, bueno, lo dijo, pero ya por yo no guardar eso en mi corazón, para yo no tener nada en mi corazón, para mantener mi corazón purificado delante de tu presencia, para poder sentir esos ríos de sanidad en nuestro corazón, en nuestro interior, para poder tener en nuestros labios palabras de edificación y no de maldición, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces muchas veces de nuestra boca salen cosas que realmente no deberían de salir. ¿Por qué? Porque de eso está el corazón. Entonces hay que arreglar cuenta con nuestro corazón y decir, ¿sabes qué? Limpio mi casa, limpio todo, pero también necesito limpiarte a ti. Necesito arreglar cuenta y voy a arreglar cuenta. Voy a perdonar. Y el verdadero perdón es cuando confrontamos y arreglamos, cancelamos y ya, y no sentimos nada en nuestra alma. Y hay tranquilidad y no tenemos mal pensamiento por la otra persona, ¿ok? Hoy Dios está levantando a una generación a través de esta palabra que van a escuchar, es que necesitamos perdonar verdaderamente como José y sus hermanos, que me imagino que después de esta conversación ellos pudieron sentir la paz y la tranquilidad y de vivir seguros y tranquilos que José no les iba a hacer nada, y sobre todo de que podían estar bajo las manos de José, porque realmente valía la pena en ese momento estar bajo de José, porque José no los iba a esclavizar, sino que los iba a ayudar, los iba a redimir, y que no se iba a acordar nada de lo que le hicieron, y con eso iba a actuar con esa intención de venganza, sino que lo que les iba a dar de corazón. Y es lo que Dios necesita, sanar tu corazón y sanar el corazón de las otras personas. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.